de que el libro de Deuteronomios, los dos temas que más repite son la obediencia y el amor. Ahora, Moisés deja clara, ha venido dejando clarito cuál es la unión entre obediencia y amor. Y ahora Moisés quiere, en estos últimos 40 días de vida que a él le quedan, él quiere que el pueblo entienda que si se vive en amor y en obediencia, el pueblo tiene que aprender a vivir en separación entre ellos y el pecado. Que para alcanzar toda promesa de Dios, el pueblo debe separarse del pecado. Para alcanzar toda promesa de Dios, vos y yo tenemos que separarnos del pecado. Separarnos del pecado y separarnos. ¿Por qué separarnos del pecado? Esas son las dos cosas que Moisés empieza a enseñar en el capítulo 7. Vamos a leer Deuteronomio 7 del versículo 1 hasta el 5 y ustedes van a encontrar en la pantalla que hay unas partes subrayadas. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Mirá los puntos remarcados en este pasaje. Dice, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. La separación que Dios quiere que nosotros hagamos del pecado, no es que yo me separe y yo me aparte y me vaya a vivir, no sé, aislado en el mundo. Sino que lo que Dios quiere es que en medio del mundo donde yo estoy, en el medio del lugar donde yo habito, con las personas que yo me relaciono, se note que en mí no hay pecado. Se note que en mí hay una búsqueda de la santidad en Dios. Cada una de estas naciones que están nombradas aquí, cada una de estas simboliza un tipo de pecado que nosotros iremos viendo a lo largo de la Biblia. Estas naciones simbolizan un estilo de vida pecaminoso. Y lo que Dios dice es, mira, a vos te va a tocar vivir rodeado de gente que vive en el pecado y cada uno de ellos con un estilo de vida pecaminoso diferente. Te vas a encontrar con gente que vive en un estilo de vida pecaminosa que es del robo, de las drogas, de los vicios, de la pornografía, de la mentira, del adulterio. Vas a encontrarte rodeado por un montón de personas que están practicando un estilo de vida pecaminoso. Y vos tenés que aprender a separarte de ellos. Es decir, a mostrar la diferencia entre vos y ellos, porque te toca y me toca vivir en este mundo. Y en este mundo es que tengo que marcar la diferencia. No es que yo voy a marcar la diferencia de que estoy separado del pecado aislándome. No, es aquí, en el lugar donde yo vivo, tengo que separarme del pecado. Mirá lo que dice, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Estos pueblos eran más numerosos que Israel y además de ser más numerosos, a medida que nosotros sigamos estudiando la Biblia, vamos a descubrir que estos pueblos tenían un poder de convicción muy grande. Tenían una labia mejor que de político. Viste que cuando que te hablan y te engatusan,
gente que te envuelve con lo que habla y te envuelve y te envuelve y te convence de cosas insólitas. Estos pueblos eran así, con una facilidad de convencer a las personas a vivir en el pecado, a absorber a las personas y llevarlos a su estilo de vida de pecado. Entonces Dios le dice, ustedes tienen que separarse de esta gente, que son muchos y son más poderosos que ustedes. No más poderosos en la guerra, porque en la guerra Dios les había prometido que les iba a ayudar a vencerlos. El poder que tenía esta gente era que podía convencer su mente y su corazón de desviarlos de Dios. Y nosotros muchas veces conocemos gente que tiene el poder de desviarnos de Dios. Nosotros decimos, yo amo a Dios, pero nos relacionamos con algunas personas que nos desvían y nos llevan a pecar. Somos amigos de personas que los reestimamos, pero que cuando queremos acordar nos hacen meter la pata. Y lo que Dios dice, miren, ustedes tengan cuidado con este tipo de personas, con las que ustedes van a tener que tener trato porque viven en el mundo. Pero no permitan que esas personas los absorban. No permitan que las relaciones que ustedes desarrollan dentro de personas que no tienen valores cristianos, que esas relaciones los dominen. Intenten desarrollar vínculos fuertes entre personas que tienen los mismos valores cristianos que ustedes. A la gurizada siempre le decimos, ustedes tengan cuidado donde van. Ustedes capaz que ustedes van y van con toda la inocencia del mundo, pensando que ustedes van a poder mantenerse firmes como cristianos en toda parte. Pero si sos vos solito y 50 que no son cristianos, el primer día te portás bien, el segundo día un poquito menos bien, el tercero menos bien. Y cuando querés acordar, estás metido en sus mismos vicios, en sus mismos problemas y en sus mismos pecados. Por eso Dios le decía, miren, ustedes sepárense. Ustedes tienen que vivir en este mundo, pero sepárense, muestren. Ustedes viven acá, intentando vivir sin el pecado. Trátenlo los que los tienen que tratar, en lo necesario. Pero más allá de eso, no. Para separarse de ellos, si lo que sigue diciendo la Biblia, dice, son naciones mayores y más poderosas que tú, te pueden convencer, tienes que separarte de ellos. Algunos se van a ir de la tierra y se van a ir lejos, pero van a estar en los límites de tu tierra y vos vas a tener un trato con ellos. Así que vos vas a tener que tener un cuidado y establecer cómo separarte de ellos. No harás con ellos alianzas. Para separarse del pueblo de Dios, separarse de estas personas pecadoras, tenían que evitar hacer alianzas con ellos. No podían tener alianzas políticas, no podían tener alianzas económicas, ni alianzas sociales. Alianzas estoy hablando. No estoy hablando de comercio, porque Israel comerciará con todas estas naciones después. Pero no podían firmar pactos de alianzas de que yo me comprometo con vos. No firmes alianzas, pactos en donde te comprometas con alguien que puede en ese compromiso hacerte caer. Y ahora un poquito más adelante vamos a ver a qué nos referimos de eso. Mira, Israel no podía depender políticamente de ellos. El sistema político de Israel no podía depender del sistema político corrupto de estas naciones. Por eso debían separarse. El sistema político de Israel debía mantenerse puro y bajo las reglas de Dios. No se podía corromper con el sistema de aquellas naciones. No podía la economía de Israel no podía depender ni unirse a los negocios sucios, ni acostumbrarse a los negocios sucios de las otras naciones. Sí podía negociar, pero tenía que ser limpito su negocio. Y no podía estar diciendo, yo me voy a aprovechar de aquí, si ellos se aprovechan de mí.
Eso era no formar alianzas. No formar alianzas implicaba que el sistema social, la forma de vivir la sociedad israelita, no podía copiar los usos y las costumbres de los otros pueblos. Ellos tenían que decir, bueno, Dios estableció que nosotros vivimos de tal modo, nos relacionamos entre unos y otros de tal modo, nos respetamos de tal modo, que los otros hagan lo que quieran, pero nosotros nos respetamos así, nos relacionamos así y cuidamos tales valores morales. Vos, ante el mundo, tenés que mostrarle que vos no tenés los usos y costumbres del mundo, sino que vos tenés los usos y costumbres de Dios. Vos te relacionás con tus amigos como Dios manda que nos relacionamos entre amigos. Vos te relacionás con tu novia como Dios manda que te relacionás con una novia. Vos te relacionás con tu pareja, con tu esposo o tu esposa, como Dios manda que te relaciones. Vos te relacionás comercialmente con las demás personas, como Dios establece que se hace el negocio. Vos te relacionás con el vecino, como Dios manda que yo tengo que ser con el vecino. Que los demás sean como sean, pero vos estás separado, sin hacer alianza, sin mezclarte con sus costumbres, con sus pecados, con sus rutinas de ocio, con sus rutinas de maldad, con sus rutinas de ventajismos, con sus rutinas de lo que sea. Vos te separás y vivís como Dios manda. Dice, y no emparentarás con ellos. ¿Sabés que para separarnos del pecado, vos y yo tenemos que cuidar una cosa? Jamás, 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 jamás te relacionas, son mayor varones, te relacionas con una muchacha que no sea cristiana. Nunca de los nunca, por los nunca, de los nunca, 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 te cases con una mujer que no sea cristiana. ¡Nunca! Aunque la reames, te mueras de amor y ella te prometa que va a cambiar. Nunca, de los nunca por nunca. Nunca. No pueden ser un no cristiano el esposo de una muchacha cristiana. No puede ser la esposa de un muchacho. No puede. Alguien del mundo no puede. No puede. Aunque te parezca genial que va todo. Aunque te parezca que las muchachas de la iglesia son peores. No te gusta ninguna es tan linda como la de la foto que tenés en tu celular. Los muchachos de la iglesia no son tan lindos como el muchacho que te escribe el WhatsApp. No importa. Nunca de los nunca. No emparentarás con ellos, dice, y sigue diciendo, sus altares destruirás. Mira, ellos en aquel momento, cuando entraran a la tierra de Israel, tenían que romper todo templo pagano, todo altar que pudiera llevar a que alguien fuera y adorara a alguno de esos dioses. Pero sabes que hoy en día, si nosotros queremos separarnos de aquellos que nos pueden llevar al pecado, una de las cosas que tenemos que hacer es no permitir que esa gente con la que vos inevitablemente te vas a relacionar y que no ama y que no obedece a Dios, nunca podés permitir que ellos realicen sus rituales espirituales en tu casa. Y vamos a explicar esto. Vamos a suponer que vos tenés una prima a la que reamás y esta prima es budista. Nunca, de los nunca, por nunca, jamás, permitas que en tu casa ella haga un rezo budista.
Dentro de tu casa no. Supongamos que tu hermano practica el Reiki. Nunca de los nunca, por nunca, jamás permitas que lo haga dentro de tu casa. Eso es quebrar los altares. Eso es separar que para dentro de casa no entre el pecado. Y es muy probable que cuando vos empieces a hacer estas cosas, muchas de las personas que vos querés y que supuestamente también te quieren a vos, no quieren relacionarse con vos, porque estás viviendo una vida separada del pecado. Otro ejemplo, nunca, de los nunca, por nunca, jamás permitas que en tu casa se jueguen juegos diabólicos. Nunca de los nunca, por nunca, jamás te pongas a mirar películas en las que invoquen demonios. Nunca, nunca, en tu casa no. Dentro de tus puertas no. Nunca, de los nunca. Separarnos es vivir en santidad. Y esto se tiene que quedar grabado en nosotros y se tiene que transformar en una norma de vida. Nosotros no podemos permitir que el mundo nos absorba, no podemos permitir que cambien nuestras convicciones. Nosotros vivimos en el mundo, pero el mundo no me domina. No puede absorberme. No puedo permitir que personas que viven en el mundo me hagan caer todos los días, no puedo. Los usos y las costumbres del mundo no son la forma en que yo vivo. Las chicas no se enamoran de un hombre del mundo, los chicos no se enamoran de una chica del mundo, nunca. Y los chicos se enamoran de chicas y las chicas de chicos, no de otro modo. Nunca de los nunca permitas, lo estoy repitiendo para que quede grabado, nunca de los nunca permites que dentro de tu casa se realicen rituales que no tienen nada que ver con el cristianismo. Nunca, aunque te digan te voy a dar una bendición de mi religión, no, tu religión no sirve, de mi puerta para adentro, no. Nunca de los nunca. Eso es separarnos. Ahora Dios dice el motivo por el cual Él establecía esta separación. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y esta es la base, el motivo por el cual Dios dice tenés que separarte del pecado. ¿Sabes cuál es el motivo? Porque Dios nos hizo sus hijos, nos santificó y nos dio un estilo de vida santo. No porque nosotros ni porque Israel hubiera sido mejor gente. No nos dice Dios, yo te elegí a vos y te santifiqué a vos porque eras mejor que el resto de tu familia. No, dice, no porque fueras mejor, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Eras el más insignificante. Dios no nos eligió, no nos santificó porque fuéramos mejores, sino que lo hizo porque Él nos amó. Y cuando oyó el clamor de nuestro corazón esclavo al pecado, y cuando oyó el clamor de aquel pueblo esclavo en Egipto, dijo, ustedes son mis hijos. Y Dios nos justificó, y Dios nos santificó. Pero mientras no nos separemos del pecado, Dios tiene que hacer ciertas cosas en nosotros que hemos dicho que queremos ser sus hijos. No en los de afuera, en vos y en mí, que le hemos dicho, Señor, te acepto como mi Salvador
Dios, si seguimos leyendo más adelante en Deuteronomio 7, hace dos cosas. Dice que nos aflige, que te llevé por este desierto para afligirte. Nos aflige para que conozcamos nuestro propio corazón. Nos hace pasar por miles de problemas para que conozcamos nuestro corazón y veamos cuán ingrato es nuestro amor por Dios. Y entonces en medio de la aflicción, Dios cambiar, moldear lo que hay dentro, acá dentro de nosotros, que nos hace ser no separados, sino que muy contaminados con el pecado. Y la otra cosa que Dios hace mientras no nos apartamos del pecado y mientras no nos apartamos de aquellos que nos impulsan a pecar, es que Dios permite que la humillación llegue a nuestras vidas. Israel fue humillado al máximo en Egipto. Se le dio el trabajo más humillante. Se le hizo pasar el mayor trabajo, cada vez más trabajo, más trabajo, más trabajo. Cada vez más humillación. ¿Sabes por qué somos afligidos? ¿Sabes por qué somos humillados? Porque no nos hemos separado lo suficiente del pecado. Cuando vos y yo nos separamos lo suficiente del pecado, la aflicción y la humillación terminan. ¿Sabes que cuando vos y yo nos separamos del pecado y decimos, bueno, no, yo no hago pactos con vos, no vivo como vos, no me caso con vos, no permito que hagas tus rituales diabólicos en casa? Cuando yo hago eso, yo empiezo a luchar solo contra mi propio pecado. Y esa batalla Dios promete que yo la voy a ganar. Pero si yo estoy permitiendo todo lo demás en mi vida, que aquel me invite a timbiar, que aquella me invite a salir a una vueltita, a echar a ver si apareció algún tipo más lindo que tu marido en el pueblo. Si eso ocurre en nuestras vidas, la batalla de nosotros contra el pecado es mucho más grande y es más fácil que caigamos. Pero cuando nosotros nos separamos del pecado, cuando nos apartamos, empiezo a batallar solo contra lo que hay en mí y empiezo a ganar, porque Dios prometió que cuando yo peleo mi batalla contra mi pecado, su Espíritu Santo está en mí y me fortalece y me hace más que vencedor. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros para cada día tener la fuerza de separarnos un poquito más y un poquito más del pecado que nos asedia. Amén.